Gracias por continuar con nosotros en Alacantí Televisión, en nuestro escenario. Segunda parte, después de hablar de economía, vamos a seguir hablando un poco más de economía, porque hablamos de vivienda, al final todo está relacionado. Pero después de esta primera parte, donde hemos hablado a fondo de ese informe de INECA, de la situación económica de la provincia de Alicante, vamos a por otros temas que han sido actualidad en estos últimos días, en especial en la ciudad de Alicante. Y seguimos con mis compañeros, o con Iván Muñoz. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas Hola noches, de nuevo. Y con Tere, compañera del diario Todo Alicante. Tere, ¿qué tal? Hola, buenas de nuevo. Buenas de nuevo. Vamos a por temas más puramente alicantinos. Algunos de ellos ha escrito Tere y conoce perfectamente también Iván. Vamos a hablar de los residuos en Alicante. En este caso, de la ordenanza de limpieza que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Alicante, que ya ha aprobado, de hecho, después del último pleno sobre el estado de la ciudad. Hablamos de este proyecto de ordenanza de limpieza de los espacios públicos, y es que, bueno, es significativo, porque le pega una vuelta de tuerca al Ayuntamiento de Alicante y el equipo de gobierno para intentar concienciar a los alicantinos de la necesidad también de involucrarnos todos en la limpieza. Evidentemente, el Ayuntamiento tiene una responsabilidad 100% total, pero también nosotros, también los alicantinos. Y al final es verdad que la ordenanza habla de multas, y al final habla de... Sube bastante el castigo en multas en diversos aspectos, sobre todo en el aseo, en el cuidado de nuestras mascotas. Evidentemente hay muchísimas mascotas, muchos perros en la ciudad de Alicante, entre ellos el mío también, pero nos tenemos que concienciar que esta ciudad sí tiene que ser más limpia. Desde luego, parte de nuestra responsabilidad. Y ahí se pone el acento en ese cuidado y limpieza de los residuos de nuestras mascotas, el Ayuntamiento de Alicante, que en líneas generales aumenta desde 63 a 86 los motivos de sanción, con sanciones que van hasta los 3.000 euros. Ahí estaríamos hablando, evidentemente, pues de escombros o de dejar los escombros por obras o por obras menores en sitios donde no tienen que ser. Eso es algo bastante habitual, desgraciadamente muy habitual en la comarca de Alicante, que tenemos que erradicar. Ahí serían las sanciones más importantes, pero realmente hay sanciones muy significativas en lo que les estaba comentando, desde la no recogida de los excrementos de los animales hasta cualquier tipo de acto incívico relacionado con la limpieza. Estamos viendo ahí también, bueno, lo que son los contenedores. Se saca muchísimo la basura a deshoras en Alicante, se dejan muebles constantemente al lado de los contenedores sin recoger, muebles realmente grandes. Y ahí, Tere, está siempre pues ese debate que yo creo que no hay tal. Yo creo que es una realidad. El Ayuntamiento es responsable de la limpieza de la ciudad, máximo responsable, pero también lo somos los alicantinos. Lo somos, y al final no hace falta irse muy lejos para entender que pues hay otras ciudades, otros países del mundo donde tú no ves una papelera y sin embargo no ves una basura en el suelo. Hay una parte muy importante de educación, y creo que es en esa también en la que intenta afectar pues estas multas. Es que no hablamos de 4 duros, hablamos de multas de 900 euros por no recoger el excremento de tu perro. Pero ya no es solo eso, sino que no salir a pasear al perro con el agua, la botellita esta de agua que todos los dueños de mascotas estamos acostumbrados a ponerle para limpiar, pues si orina en algún sitio, pues no salir con eso o no salir con las bolsitas para poder recogerlo también implica una multa menos cuantiosa, pero al final son multas que yo creo que también intentan ser como para intentar desincentivar ese tipo de actuaciones, sacar la basura a deshoras, tirar los enseres, como has comentado, pero luego también, pues por ejemplo, ojo ahí, que tirar la colilla o tirar un papelito al suelo son 300 euros de multa. Yo creo que en este caso se han puesto las pilas también un poco para intentar esa parte cívica, al menos, que responda también. También tirar las colillas en la playa. Está el debate de incluso si se podría fumar o no en las playas. Vamos, van a dejar a los fumadores fumar en las playas, pero de luego no tirar las colillas. Al final se trata también, Iván, de un tema sancionador, coercitivo, es decir, no hay otro remedio. No queda otra. Tenemos muchísimas cosas de las que presumir, ¿no? Como mediterráneos que somos y como gente alegre, que es bueno, pues el clima que tenemos, cómo vivimos en la calle, pero eso es algo que nos diferencia con otras muchas ciudades del norte de Europa, incluso del norte de España, ¿no? Pues tenemos esa capacidad pues, para no cuidar lo común de la manera que deberíamos, y creo que ese es uno de los principales problemas. Y seguramente donde habría que incidir mucho sería en la educación. Lo que pasa es que cuando la educación falla,
Cuando en la educación no es un proceso mucho más largo, pues no te queda más remedio que recurrir pues al castigo, ¿no? Al castigo a corto plazo. Yo en esto me baso, como en muchas otras cosas, en el refranero español, que es sabio, y es muy sencillo el refrán, pero dice: no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Muchos detractores de la ciudad de Alicante, o por lo menos, y si no detractores, por lo menos del equipo de gobierno, basan prácticamente la totalidad de su oposición solamente en la limpieza. Pero lo cierto es que basta estar en Alicante, en el centro y en los barrios, para darse cuenta de que los ciudadanos tenemos mucha culpa del estado en el que se encuentra la ciudad. Hay muchísima falta de conocimiento y muchísima falta de responsabilidad en lo que respecta ya no solamente a las mascotas, que estamos hablando de ellas, pero es en seres, en las colillas, es el problema también de cuando hay reuniones y cuando hay aglomeraciones en determinados puntos de la ciudad, pues que lamentablemente también seguramente esté basado en que somos una ciudad pues que atrae a mucha gente de otros sitios y que viene a divertirse. Es algo que ocurre los fines de semana, sobre todo en la zona centro, y que muchos no perciban como suyo, pero creo que es fundamentalmente donde está el gran problema. No es que en Alicante no se limpie lo suficiente, es que se ensucia mucho más que lo que se ensucia. Los ciudadanos de Alicante ensuciamos muchísimo más de lo que seguramente ensucian o ensuciemos cuando vamos a otros sitios. Justo estabas comentando todo el tema de los eventos que puede haber en la calle. La ordenanza también incluye sanciones, incluye incluso responsables de, pues si tú organizas un evento, tiene que haber un responsable de que luego la zona en la vía pública, la zona se quede tal y como estaba antes, se quede limpia. En ese sentido también comentaban que se habían aumentado el número de inspectores y que sobre todo lo más interesante no era que se aumentara el número, sino que se aumentaban las competencias, porque claro, las sanciones están bien y está bien tenerlas sobre el papel, pero hay que aplicarlas, y eso es una de las cosas en las que yo creo que Alicante estaba fallando en los últimos años. No estaba acabando de aplicar bien las sanciones, porque las cifras de aplicación de estas sanciones son muy bajas, y que espero que con la nueva ordenanza se empiecen a aplicar. En el caso de los inspectores, pues por ejemplo, todo el tema de veladores, de que las zonas de los veladores se queden limpias, incluso algunos locales de comercios, de hostelería, que se mantenga esa limpieza, los propios inspectores van a poder sancionar o iniciar ese expediente sancionador sin tener que esperar a que venga la policía local a iniciar las sanciones. Yo creo que eso le va a dar un poco más de vida también a esta ordenanza. Y sobre todo es que lo que no puede ser es que los contenedores, como estamos viendo ahí, a primeras horas de la mañana estén limpios, que realmente están limpios, y resulta que al mediodía están sucios ya, realmente tienen suciedad. Y es verdad que tenemos que ser muy vigilantes con la empresa concesionaria de la limpieza en Alicante, por supuesto que sí, con el equipo de gobierno también, pero es que esto es una realidad, es decir, que lo vemos constantemente, que los contenedores están limpios a primera hora de la mañana y hay ya enseres, muebles, basura al mediodía, y eso es culpa también de los ciudadanos, y yo creo que una cosa no quita la otra, y no hay que tener miedo también a poner el foco allí en la limpieza de todos los alicantinos. Los que estamos aquí lo somos, y realmente es que yo creo que tenemos que hacer como ciudadanos esa autocrítica y concienciarnos realmente que la ciudad tiene que estar limpia también por nosotros. Hablábamos del debate sobre el estado de la ciudad, hablamos de limpieza y hablamos de vivienda también. Se vio en el debate del otro día en el Pleno que claramente la vivienda es el tema importante, nuclear en todos los grupos políticos, haciendo política, como es normal también, sobre el asunto de la vivienda. El problema al acceso a la vivienda, en especial de la gente joven, que no es evidentemente solamente de Alicante, es de toda España, un problema general de toda España, pero que es acuciante en la ciudad de Alicante y también en nuestra provincia. El Partido Popular anunció en ese pleno también la creación de un bono vivienda joven para facilitar esa posible emancipación de las familias. Hablamos de 350 euros para menores de 31 años. Bueno, todas las medidas son buenas. También la inclusión de cerca de 2.000 viviendas protegidas en varios de los planes urbanísticos para los próximos 3 años. Bien, medidas importantes, y en todo caso, Iván, una auténtica realidad es que el problema de la vivienda va a ser el gran problema, no solo en nuestra ciudad, en general, en los próximos años. Es un problema en España, pero es un problema porque hay una tormenta perfecta creada en el asunto de la vivienda en España. En España faltan 600.000 viviendas, 600.000. Y como estamos hablando y venimos analizando,
por cifras de aeropuerto, o por cifras de movimiento, o por cifras de turismo, seguimos siendo un país que sigue atrayendo a muchísima gente, por diversos movimientos que se están produciendo en el resto de Europa, por capacidad que tenemos tanto para que gente quiera venir a vivir aquí, como capacidad que estamos también teniendo económica de creación de empleo. Cada vez estamos absorbiendo más gente que lógicamente necesita una vivienda. Pero claro, nos encontramos con que faltan 600.000 viviendas. 600.000 viviendas supuestamente de propiedad o para poder alquilar. Pero claro, nos encontramos con un gobierno que los últimos 6-7 años se ha dedicado a desincentivar claramente el alquiler. Está poniendo el foco y está criminalizando prácticamente al propietario. Y está descargando toda la responsabilidad en el propietario, en lugar de incentivar precisamente que las viviendas que están en alquiler o que podrían salir en alquiler de una manera mucho más asequible, tuvieran cierta protección para que esos propietarios perdieran el miedo a exigir una serie de requisitos que están haciendo mucho más difícil para determinadas franjas de edad o para determinadas franjas de salario poder acceder a esa vivienda. Yo creo que aquí lo que hace falta es precisamente eso, la capacidad de que la administración sea capaz no solamente de incentivar con bonos o con atribución de ayudas económicas a las personas que quieren acceder, sino que además asuma la responsabilidad de la inseguridad que sufre el propietario, de que el propietario se pueda sentir mucho más tranquilo a la hora de alquilar su vivienda sin miedo a que tenga impagos, sin miedo a que tenga destrozos, sin miedo a que tenga ocupaciones, sin miedo a que tenga una serie de cuestiones que están haciendo que esa oferta se esté trasladando claramente a modalidades de alquiler que son mucho menos, digamos, arriesgadas para el propio propietario, y es donde está la base también de lo que está ocurriendo, que muchas de esas viviendas están en el mercado temporal o que están en el mercado turístico, no solamente porque sea mucho más lucrativo. Finalmente, haciendo números, podríamos ver que seguramente muchas de las personas, y no nos olvidemos que la mayoría, el porcentaje, un gran porcentaje, creo que está en torno al 80% según los últimos estudios, de viviendas en alquiler pertenecen a personas que tienen solamente una vivienda. No estamos hablando de grandes empresarios ni de grandes fondos que tengan muchísimas viviendas, sino bueno, pues ahorradores, pequeños ahorradores o gente que ha tenido pues, bueno, pues, una vivienda en herencia y que con eso pues, tiene un empuje a su renta, y que seguramente haciendo los números sea mucho más arriesgado y mucho menos complicado para ese propietario alquilar la vivienda de manera con temporalidad indefinida, no por alquiler, porque tiene muchísimos otros gastos. Pero para eso hace falta que la administración asuma realmente los riesgos y de la protección al propietario, para que no sea él el que tenga que asumir en todo momento que puedan existir ese tipo de problemas. Tere, ¿cuál es tu opinión? ¿Dónde pones el foco? Al final el problema de la vivienda, yo creo que como comentábamos antes, es como ¿qué le pone el cascabel al gato? Es decir, creo que al final una de las cosas que se vio en el debate y que es muy interesante es que, igual que con la limpieza, todos los partidos, incluso todos los partidos políticos, están de acuerdo en que ahí hay un problema. Igual, justo la diferencia viene de las recetas. Es cierto que ha habido un trasvase en los últimos años de lo que era el alquiler habitual o alquiler a largo plazo hacia la vivienda turística o el alojamiento turístico, que afecta al problema de la vivienda. Aquí en Alicante especialmente, que siempre hemos sido pues una tierra turística, una tierra de que haya apartamentos turísticos, pero también creo que es importante poner ese foco en por qué se ha dado ese cambio y en poder revertirlo, como estabas comentando, justamente pues esos propietarios de vivienda que no se sienten seguros, y es algo que han trasladado, que están trasladando las grandes empresas, o que están trasladando incluso los propietarios de vivienda que ponen en alquiler. Pero creo que también, y es una de las cosas en las que va la línea de las propuestas del alcalde, tiene que haber también una expansión del parque de vivienda pública que te permita adecuar, o un poco adecuar según cómo va fluctuando el mercado este sector. Sí, sin duda, es evidente. España está además situada a la cola de Europa de vivienda pública. Son datos que estamos viendo ahora continuamente. Es muy importante el esfuerzo, y por parte de la administración local también es muy importante que exista ese parque de vivienda pública para que todo el mundo tenga acceso. Pero creo que se está perdiendo el foco, realmente, era lo que quería decir antes. Creo que se está perdiendo el foco en cuanto a que quizá
el propietario tendría que tener más seguridad y los esfuerzos tendrían que estar dedicados a que el propietario vea atractivo poder alquilar con una temporalidad mucho más a largo plazo, que no vea tan rentable alquilar con contratos de temporada, es decir, los que son menores de 12 años y por lo tanto permiten o hacen que tengan que ser renovados todos los años, o incluso el turístico, que bueno, que también aquí sabemos que es un melón que se ha abierto muy recientemente por parte de la Generalitat y que además hemos visto que se han puesto en marcha muchas medidas durante todo este verano. Pero ahí sería donde seguramente habría una gran capacidad de movilización de parque de vivienda que ahora mismo está inoperativo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero añado otra cosa y en consonancia con lo que hablábamos antes de la limpieza también, que al final muchas cosas están relacionadas. Que exista esa seguridad para el propietario, pero que también haya una mayor persecución de quien incumple. Creo que uno de los problemas que ahora mismo ya la Generalitat también ha puesto el foco, por ejemplo, en los apartamentos turísticos, es que los apartamentos turísticos tienen que cumplir unas condiciones, tienen que ser legales, tienen que tener unos permisos. Y igual con los alquileres. Uno de los problemas que hay sobre el alquiler es que tampoco las cifras están ahí, pero las cifras se dejan fuera muchas veces un sector sumergido del alquiler, que en este caso, pues en el caso del mercado de la vivienda, es enorme. Es decir, hay mucho alquiler que se queda por debajo de lo que es legal o de esa obligación de tener legalizados los pisos y de cumplir con determinadas condiciones. Tere, te leía esta semana, y cambiamos de asunto, un tema que me ha dejado realmente perplejo y que hemos visto, creo que además era todo Alicante quien lo sacaba primero, el tema de asentamientos ilegales en una partida alicantina, en la cañada del Fenollar, pero hablamos de caravanas, hablamos de tiendas, realmente hablamos de chabolas, asentamientos absolutamente ilegales que existen en la ciudad de Alicante. Bueno, es una partida de Alicante, pero es Alicante. Cuéntame la historia porque es realmente alucinante. Yo voy a volver también al refranero español, que es muy amplio. Es, nadie da duros por 14 pesetas. En este caso, pues es un poco eso. Es decir, son alojamientos, son parcelas que tú puedes ver en Wallapop, en Idealista, en Facebook, en plataformas, en cualquier plataforma de compraventa puedes verlas, que es un terreno rural y tú dices, uy, qué bien está esto de precio. Por 10.000, por 15.000 euros tienes un terreno rural. Tienes un terreno rural que además... En la foto, por otra parte, es muy bonito. Claro, pues es un terreno para tener tu campito, que yo creo que eso la pandemia nos afectó a todos. Todos tenemos el deseo de tener un espacio para despejarnos un poco, pero en este caso lo que ocurre es que lo que se está haciendo pues es cometer un fraude, una ilegalidad. En realidad lo que se hace con esos terrenos, que parece que están también de precio, es que una vez se ha vendido a un número X de propietarios, se parcelan, se vaya todo, se parcelan, se dividen entre los propietarios que haya y que ahí cada uno se construye pues casetas, caravanas, casas en precario, chabolas, ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que primero, que es ilegal, porque hablamos de terreno rural y tú tienes que tener X metros para construir. Lo único que puedes en todo caso es una caseta de aperos, lo que se conoce como una caseta de aperos, pero no puedes tener algo que vaya a ser una vivienda, o que, aunque sea ocasional. Y luego, por otro lado, también pues que vemos absolutas barbaridades, como por ejemplo, esta mañana comentábamos que incluso en uno de estos terrenos se llegan a encontrar, la Generalitat tiene el expediente con hasta 30 construcciones, que es, vamos, nada, es parcelarlo al mínimo. La verdad es que una barbaridad. Un terreno parcelado hasta 30 veces. Sí, sí, sí. Y nada, pues al final lo que ocurre es que una zona que ha sido rural, que con mucho diseminado de construcciones, a los vecinos están pues en pie de guerra, como es normal, porque ha aumentado la inseguridad, está aumentando la insalubridad y luego incluso puede afectar a terrenos protegidos o algunos de esos terrenos se encuentran en la Rambla de la Cañada, que no se puede construir, entre otras cosas porque hay lluvias torrenciales en Alicante, como todos sabemos, y puede incluso llegar a provocar una desgracia de taponar la Rambla, inundar zonas o incluso pillar a alguien por ahí y que sea una desgracia. Este tipo de noticias, Iván, que todavía nos sorprende, ¿no?, a día de hoy. Sí, a ver, es algo que
se ha hecho durante muchos años en muchísimos sitios, el típico terrenito que, bueno, pues en lugar, como acabas de decir, Tere, tienes la posibilidad de tener tu casita de aperos o tu lugar y luego había quien se construía su chalet, ¿no? Pero el caso de que ahora se esté produciendo de una manera tan, vamos a decir, masiva, ¿no? Como que se estén prácticamente creando urbanizaciones y que se esté llegando a especular con ello, ese es el verdadero problema. Y está relacionado también con lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Tú hablabas de alquiler sumergido. Claro que existe, es un problema, pero yo no puedo ponerlo en el mismo saco, ¿no? O sea, me refiero, creo que ahí ya estamos entrando, pues bueno, pues en cuestiones de economía sumergida que entran dentro de la ilegalidad total y que, por supuesto, tienen que ser perseguidas hasta las últimas consecuencias con el imperio de la ley, y la administración es donde tiene que poner ahí el esfuerzo, porque eso crea una desigualdad. La verdadera desigualdad que crea eso es precisamente el agravio comparativo con las personas que viven cerca y que sí que pagan sus impuestos y que han sacado sus licencias y que han hecho un esfuerzo para poder vivir donde han querido, cumpliendo con toda la legislación, y al mismo tiempo, pues bueno, crea una inseguridad que, como bien ha dicho Luis Barcala, creo que ha sido esta mañana, o como dijo ayer, hablando de este tema, pues que no van a permitir en absoluto que se vulnere. Entonces, pues no queda otra que, de nuevo, la vía punitiva, ¿no? O sea, el hecho de multar y incluso creo que en este caso la legislación lo que contempla es que pueda haber demoliciones, ¿no? En caso de que no se cumpla con ella, por lo tanto. Las sanciones, bueno, en este caso además es que las administraciones, tras la denuncia de los vecinos, que sí que comentaban en un primer momento que no se sentían escuchados, pero que inmediatamente en el momento en que han podido dar información las distintas administraciones, pues han explicado un poco que pues también las cosas tienen un proceso judicial que requiere a veces de tiempo y de no levantar la manta demasiado rápido. Al final en esto hay varias administraciones, varias fuerzas de seguridad diferentes, porque por un lado es eso, el ayuntamiento ya comentaba que a nivel urbanístico ellos están investigando y que aplicarán la normativa, que no lo pueden permitir, pero la Generalitat también habría expediente, e incluso la Generalitat lo que hace en estos casos es que multa a los propietarios del terreno con multas que van de hasta 3.000 euros, de 600 a 3.000 euros, para que o regularicen la situación o demuelan lo que tengan allí. Pueden multar hasta 10 veces, hablamos de que pueden llegar a acumular multas de hasta 30.000 euros. Y lo que comenta la Generalitat es que, pues, por la situación o por cómo han visto, es difícilmente regulable muchos de los asentamientos. Pues hasta aquí hemos llegado con nuestro tiempo de escenario. Hoy se nos quedan fuera noticias a nivel de Comunidad Valenciana importantes, como esa condena al expresidente Eduardo Zaplana. Ha sido noticia también estos días. Lo que es alucinante también es que llegue, pues deben de ser hace 20 años, actuaciones 25, ¿no? De 25 años, es decir, que ahora la justicia es lenta, pero lenta, ¿eh? Y todavía Zaplana pues, recurrirá, porque asegura que no hay evidencias objetivas, autor de delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, el expresidente de la Generalitat Valenciana, condenado a 10 años de cárcel, pero impresiona que sean acciones de hace 20 años. Un compañero mío de la redacción no había nacido todavía. Fíjate. Son 27 años. A mí lo que me sorprende también es que haya gente intentando sacar rédito político ahora también de esto, cuando han pasado casi 3 décadas, ¿no? Y haciendo responsables a algunos que están ahora, cuando estamos hablando de que incluso estaban en la universidad en aquel momento, ¿no? Sí. Realmente es terrible pensar que la justicia puede llegar a ser tan lenta en temas tan importantes, y al final una justicia lenta no es justicia, al final. Realmente no es justicia, ¿no? Cuando han pasado tantos años, pero bueno. Y también el otro gran titular de la semana, a nivel nacional, lo dejamos para la próxima semana, es la imputación a García Ortiz, investigado por primera vez un fiscal general en España, ni más ni menos. No es un refrán, pero yo solamente, acerca de esto, te quiero decir una cosa, una pregunta solamente. ¿La fiscalía de quién depende? Del gobierno, ¿no? Eso decía pues ya está. Sánchez, Sí, ¿no? claro, lo estoy citando. Creo que con esto se resume todo, ¿no? Iván Muñoz, muy amable por acompañarnos en el escenario. La primera vez que actúas, que te subes al escenario en esta temporada, no será la única, bueno, creo seguro. que decías la primera, digo, la primera esta temporada. Sí. Bueno, pero estamos debutando, es el tercer programa. Eso sí. Iván, gracias. Gracias a ti. Y a Tere, muchísimas gracias por acompañarnos. Te leemos en todo Alicante y te espero alguna noche más. Ha sido un placer. Nada, yo cuando me invitéis estaré aquí encantada, que es un placer siempre debatir de actualidad a este nivel, siempre es muy interesante. Te leemos en todo Alicante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
Y a ustedes sobre todo, gracias por su fidelidad, por estar con nosotros hasta estas horas de la noche, prácticamente ya las 11 de la noche, es tiempo ya para descansar y para dormir. Yo les espero dentro de 7 días con más escenario. Gracias, buenas noches, hasta el jueves que viene.